Buenos días, tardes o noches. Para el proyecto de la ficha 205-7401 voy a presentar hoy la parte de mi trabajo. Soy el aprendiz Dilson Gordillo y como exposición hoy les vengo a presentar la página número 20 y 21 de la guía número 1. Como tema inicial tenemos la ley de potencias, también conocida como ley de Watt, y esta declara que la potencia eléctrica se mide en watts o vatios. Su símbolo eléctrico es la P. Como podrán observar, hay una tabla que muestra las ecuaciones de la ley de potencia en forma de pirámide. Un ejemplo de estos es para hallar la potencia es igual a la intensidad por el voltaje o tensión. Lo siguiente es la ley de Ohm. La ley de Ohm es una ley básica de los fundamentos de los circuitos eléctricos, porque esta ley representa la resistencia eléctrica en un circuito. En la pirámide de voltaje también vendría a ser la misma que la de resistencia. Entonces, ahí mismo coloqué una tabla que vamos a ver el ejemplo, hablando de la ley de ohmios, es para hallar resistencia es igual al voltaje dividido entre la intensidad. Ejercicios de aplicación. Muy bien, ahora tenemos ejercicios de aplicación. Ahora, lo que se va a hacer es simplificar resistencias en paralelo. Para el siguiente ejercicio propuesto, encuentre la R total entre el punto A y el punto B. Lo que quiere decir que, como ven, es un circuito que está en paralelo y ahora lo que se tiene que hacer es simplificar las dos resistencias. La resistencia A tiene 4 ohmios y la resistencia B tiene 28. La solución a un ejercicio de estos es bastante simple, la verdad. Estaré dejando la ecuación abajo, justamente con estos mismos valores. Como ven, para solucionar el ejercicio es bastante simple. Se multiplica la resistencia A por la resistencia B y se divide entre la resistencia A más la resistencia B. Ahora para el siguiente ejercicio tenemos un circuito en paralelo y nos dice, para el circuito mostrado en la figura, encontrar todas las magnitudes que se encuentran con el signo de interrogación. Este es un circuito en paralelo. Anteriormente les hablé acerca de la ley de potencias. En la tabla se veía que para hallar la intensidad teníamos que dividir la potencia entre el voltaje. Y aquí en este ejercicio nos están pidiendo hallar la intensidad. ¿Y qué datos nos dan? Pues la potencia y el voltaje total. El voltaje no cambia al ser un circuito en paralelo, lo que significa que solamente tenemos que dividir cada potencia de cada resistencia en el voltaje total. Entonces vamos a ver cómo queda. Para la solución del ejercicio sabemos que para hallar la intensidad necesitamos dividir la potencia entre el voltaje. Entonces, como verán, coloqué únicamente P1 dividido entre el voltaje que es 115. ¿Y por qué no coloqué P2? Porque P1 y P2 tienen la misma potencia, entonces no hace falta solucionarlo, ya se sabe la respuesta, porque si fueran de un valor diferente de potencia, sí tendríamos que hacerlo, pero ya sabemos que la intensidad en ambos casos es igual. En P3, 100 vatios dividido entre 115 voltios, pues da como resultado 0,86 amperios como lo ven ahí. Y en este caso aplica lo mismo que lo anterior. ¿Por qué? Porque P4 tiene el mismo valor que P3, lo que significa que no hace falta solucionarlo, porque ya tenemos la solución con P3. Es bastante fácil hallar intensidad total, no tenemos que hacer un ejercicio bastante complejo para poder hallar la solución. En este caso simplemente tenemos que sumar todas las intensidades que encontramos. Entonces es la intensidad 1 más la intensidad 2 más la intensidad 3 y más la intensidad 4 para dar un valor definitivo a I total. Ahora teniendo en cuenta la ecuación para hallar la intensidad total, lo único que hice fue simplificar la ecuación, haciendo que colocando 0,52 por 2 más 0,86 por 2, porque los resultados se suman.
Entonces, como resultado da 2,76 amperios. Y así sería la solución de este ejercicio. Y el siguiente ejercicio a responder vendría siendo igual de sencillo. Ahí lo que podemos ver a simple vista es que nos pide las resistencias, el valor de las resistencias y el valor de la I total. Lo que podemos responder así de una vez es el valor de I total. Recuerden que tenemos que sumar el valor de todas las intensidades, que sería intensidad 1, cuyo valor es 10, intensidad 2, su valor es 3, e intensidad número 3, cuyo valor es 2. Entonces la suma total daría un 15 amperios y esa sería la intensidad total. Ahora lo que nos piden es hallar las resistencias. Recuerden que en la ley de Ohm decía que para hallar la resistencia es igual al voltaje dividido entre la intensidad. Como verán, la solución es bastante sencilla. Dividimos el voltaje entre las intensidades. Como el voltaje no cambia, va a ser siempre el mismo valor en todos los casos, siempre y cuando sea un circuito en paralelo. Nunca lo olviden. Entonces, la respuesta de la resistencia 1 sería 12 ohmios, la resistencia 2 serían 40 ohmios y la resistencia 3 serían 60 ohmios. Para el siguiente tema a mencionar es el circuito mixto. Los circuitos de señal mixta son circuitos integrados que contienen circuitos analógicos y digitales combinados en un solo semiconductor, o para que lo entienda mejor, es una combinación entre un circuito en serie y uno en paralelo. Ahí pueden ver la tabla de un circuito en mixto. Teniendo claro el circuito en serie y el circuito en paralelo, la solución del circuito mixto es completamente sencilla. Ahora, para ejercicios de aplicación, iniciemos. Para el siguiente ejercicio propuesto, encuentre la R total entre el punto A y el punto B. Voy a iniciar con el primer ejemplo. Entonces, la solución de este primer ejemplo es completamente sencillo. Recuerden que para solucionar este tipo de problemas en un circuito paralelo se tiene que multiplicar la resistencia A por la resistencia B y dividir la resistencia A más la resistencia B. En este caso sería la resistencia que vale 6 ohmios multiplicada por la resistencia que vale 18 ohmios dividida entre la resistencia A que vale 6 ohmios más la resistencia B que vale 18 ohmios. Y tal como el ejercicio muestra, la respuesta de la multiplicación y división entre la suma de esas dos resistencias es igual a 4.5 ohmios. Entonces, ahora, al formarse una sola resistencia entre esas dos, el circuito quedaría en serie. Con lo cual, lo único que quedaría sería sumar estas dos resistencias restantes. Entonces sería 4.5 más un medio. Y un medio lo podemos interpretar como 0,5. Entonces la respuesta definitiva sería 5. Esa sería la respuesta R total. Y el segundo ejemplo es igual de sencillo, solamente que es la inversa. Lo que quiere decir que esta vez comenzamos haciendo una fórmula para hallar las resistencias que están arriba, la resistencia A, cuyo valor es 13 ohmios, y la resistencia B, cuyo valor es 12. Lo único que tenemos que hacer es simplificarlas, ya que están en un circuito en serie, para que queden en paralelo con la resistencia de abajo. Pero ese ejercicio ya lo pueden completar ustedes mismos. Y esto fue todo de mi parte, muchas gracias.